¿Qué pasaría si te dijera que una de las batallas más feroces y heroicas contra el Imperio Romano fue borrada intencionadamente de la historia? Imagina el chocar de miles de legiones romanas contra un puñado de valientes guerreros, armados con poco más que su ingenio y un coraje inquebrantable, en un rincón olvidado de la península ibérica. Hoy vamos a desenterrar ese secreto silenciado durante más de 2000 años, la batalla de Aracillum, la Alesia española que Roma quiso ocultar. Si te apasionan las historias de David contra Goliat, si te intrigan los misterios que el tiempo ha sepultado, o si simplemente quieres descubrir cómo un grupo de hispanos puso en jaque al mismísimo Imperio Romano, este vídeo es para ti. No es solo una batalla, es un testamento a la indomable voluntad humana, una epopeya de resistencia que desafía la lógica y que, a pesar de los intentos de Roma por silenciarla, merece ser contada. Vamos a viajar a una época de héroes olvidados y a un lugar donde la libertad se defendió con uñas y dientes, hasta el último aliento. Para entender la magnitud de lo ocurrido en Aracillum, debemos retroceder al siglo I a.C. Roma, la imparable máquina de conquista, se enfrentaba a una tenaz resistencia en Hispania. Tribus como los astures, cántabros o galaicos, acostumbrados a las montañas y con una profunda tradición guerrera, se negaban a someterse. Hispania era un hueso duro de roer para Roma, un desafío constante. En el año 29 a.C., el emperador Augusto, ansioso por estabilizar su imperio, decidió poner fin a la insurrección en el norte de Hispania. Movilizó un ejército colosal, decenas de miles de hombres con la flor innata del ejército romano y generales experimentados. La maquinaria de guerra romana era temible, pero los pueblos del norte, superados en número y armamento, poseían el conocimiento de su terreno y una ferocidad inquebrantable. El escenario nos lleva a las escarpadas montañas de la actual Cantabria o Asturias. En algún punto de este inhóspito paisaje se alzaba Aracillum, una fortaleza o castellum de difícil acceso, quizás un asentamiento fortificado en lo alto de una colina. Era el último reducto de la resistencia, un símbolo de la rebeldía. La noticia de la llegada del ejército romano se extendió, trayendo consigo una mezcla de terror y determinación. El asedio de Aracillum fue la culminación de meses de campaña romana. Las legiones rodearon la posición con su metódica eficiencia, levantando un cerco férreo. No se trataba de un simple ataque, sino de una obra de ingeniería militar colosal, una táctica que los romanos habían perfeccionado a lo largo de siglos. Al igual que en la famosa Alesia de la Galia, donde Julio César construyó una doble línea de fortificaciones para sitiar la ciudad y a la vez repeler a las fuerzas de auxilio galas, aquí en Aracillum, los romanos replicaron esa estrategia con variantes adaptadas al terreno montañoso. Erigieron campamentos fortificados, construyeron trincheras, empalizadas y torres de asedio, diseñados no solo para contener a los defensores, sino también para impedir que recibieran refuerzos o suministros desde el exterior. La vida dentro de la fortaleza sitiada debió ser un infierno. El hambre, la sed y las enfermedades apretaban, y la moral, a pesar de la determinación, empezaba a flaquear. Los romanos, conscientes de esto, intentarían minar la resistencia con constantes ataques, lanzando proyectiles con sus poderosas catapultas y balistas que machacaban las defensas, y excavando galerías subterráneas para socavar los muros. Pero los defensores de Aracillum, desesperados pero aún no rendidos, respondían con ferocidad. Realizaban emboscadas nocturnas, incursiones audaces para intentar conseguir alimentos o agua, y una resistencia numantina en cada intento de asalto. La batalla no solo era física, era una guerra psicológica, un pulso de voluntades. La ventaja numérica y tecnológica de Roma era abrumadora, pero la astucia y el conocimiento del terreno de los hispanos, combinados con su desesperada lucha por la supervivencia, convertían a Aracillum en un hueso tan duro de roer como Numancia lo había sido décadas antes. Como en Alesia, donde Vercingetorix y sus galos resistieron hasta el límite, en Aracillum los hispanos llevaron la defensa hasta las últimas consecuencias, con la esperanza de que la desesperación pudiera compensar la falta de recursos. Y aquí es donde la historia de Aracillum toma un giro oscuro y misterioso. Las fuentes romanas, que suelen ser prolijas en sus victorias, son notablemente escuetas sobre Aracillum. Apenas se menciona. ¿Por qué este silencio? La victoria romana en Aracillum, según algunos historiadores modernos, no fue la gloriosa y contundente victoria que el imperio quería vender. El historiador romano Dion Casio, aunque no profundiza en Aracillum, sí describe la brutalidad y la ferocidad de la resistencia en las guerras cántabras y astures, llegando a mencionar el suicidio colectivo de algunos guerreros hispanos.
Esta brutalidad nos da una pista sobre lo que pudo haber ocurrido. Pudo ser que la resistencia en Aracillum fue tan encarnizada, tan costosa en vidas romanas, que la victoria se sintió más como una derrota. Roma no dudaba en omitir o maquillar aquello que no encajara en su narrativa de invencibilidad. Imagina la desesperación, la locura que se apoderaría de aquellos defensores al ver sus esperanzas desvanecerse. Se cuenta, y aunque la historia romana no lo detalla para Aracillum, sí lo hace para otros episodios similares en Hispania, que algunos guerreros, ante la certeza de la derrota, tomaban una decisión escalofriante. Habrían organizado banquetes de despedida, comiendo y bebiendo hasta la extenuación, y luego, en un acto final de desafío, se habrían matado entre ellos o habrían prendido fuego a sus propias viviendas con ellos dentro, antes que permitir ser capturados o esclavizados por Roma. Es una imagen brutal, sí, pero habla del nivel de independencia y orgullo de estos pueblos, una mentalidad que chocaba de frente con el pragmatismo romano. Para ellos, la muerte con honor era preferible a una vida de sometimiento. Este tipo de anécdotas, aunque difíciles de corroborar en detalle para cada lugar específico como Aracillum debido a la escasez de fuentes, nos muestran la mentalidad de resistencia extrema que Roma encontró en el norte de Hispania. No eran batallas convencionales de grandes ejércitos en campo abierto, sino una lucha encarnizada por la supervivencia cultural y la libertad, donde cada colina, cada fortaleza, se convertía en un símbolo. Y es esa determinación, ese espíritu inquebrantable que llevó a actos tan desesperados como el suicidio colectivo, lo que convierte a Aracillum en una historia tan poderosa y merecedora de ser recordada, a pesar del silencio de los vencedores. El desenlace del asedio es un testimonio de la desesperación y el coraje. Sin víveres, sin agua, al borde del colapso, los defensores se enfrentaron a una decisión terrible. Rendirse significaba la esclavitud o la muerte. Fue entonces cuando se produjo un acto de heroísmo y desesperación que conmocionó incluso a los propios romanos, un suicidio colectivo. Ante la inminencia de la derrota y la deshonra, los guerreros de Aracillum, y quizás sus familias, decidieron quitarse la vida antes de caer en manos del enemigo. Se dice que algunos se envenenaron, otros se arrojaron por acantilados, y otros se mataron mutuamente. Este acto de rebeldía extrema debió impactar profundamente a las legiones romanas. Para los romanos, la derrota y la rendición eran parte de la guerra. El suicidio colectivo, sin embargo, era algo que escapaba a su comprensión, una muestra de una determinación que lindaba con la locura. Este trágico final es precisamente la razón por la que Roma habría querido borrar o minimizar la batalla de Aracillum de sus registros. No encajaba en la narrativa de un imperio invencible y civilizador. Una victoria pírrica, obtenida a costa de un asedio brutal y un suicidio masivo, era una mancha en su expediente. Era un recordatorio de que, incluso ante el poder más grande, el espíritu humano podía resistir hasta el final. La batalla de Aracillum, este episodio casi borrado, es mucho más que una simple anécdota militar. Es un símbolo de la indomable resistencia hispana frente a Roma. Es un recordatorio de que la historia no siempre es como la cuentan los vencedores, y que a veces, los actos de mayor heroísmo se encuentran en las sombras. Nos invita a cuestionar las narrativas oficiales, a bucear en busca de esas voces que no pudieron ser acalladas. Y, sobre todo, nos inspira a recordar que la lucha por la libertad, incluso en la derrota más amarga, puede dejar una huella imborrable.